Londres tiene 14 millones de trayectos en transporte público cada día, 14 millones de cuerpos que suben a un vagón. Se sostienen de una barra, evitan el contacto visual, bajan en su parada y desaparecen entre la multitud. Es el disfraz perfecto, porque nadie mira a nadie, y durante 7 años un hombre abusó exactamente esa multitud como carecía. Se llamaba Simon Levy, tenía 40 años y vivía en Bifoy Road, en Tottenham, al norte de Londres, y no tenía trabajo. No era un desconocido para la policía. Lo habían arrestado antes, lo habían dejado libre antes, y aún así, en 2025 mató a 2 mujeres con 5 meses de diferencia, mientras estaba bajo investigación por otro ataque. Esta no es la historia de un fantasma que engañó al sistema sin que nadie lo notara. Es la historia de un sistema que lo vio, lo tocó, lo procesó y lo dejó volver a la calle 2 veces. Bienvenidos a la mente del abismo. Todo lo que sabemos de Lewis antes de los asesinatos apuntaba a una misma escena repetida. Transporte público, mujeres solas, un hombre que se mueve entre vagones y andenes con la fluidez de quien conoce cada salida, cada cámara muerta, cada rincón, sin testigos. La fiscalía, representada por Tom Little, lo describió ante el jurado de Old Bailey con una frase que resume la acusación completa. Levy vivía en un mundo de delitos sexuales, un mundo de violación, de estrangulamiento, asfixia, violencia y también de deshonestidad. No es una metáfora periodística, pues es la síntesis que el propio Estado británico presentó como columna vertebral del caso. El primer episodio documentado ocurrió en el 2018, en una fiesta de Camden Market. A partir de ahí, la fiscalía sostiene que Levy repite el mismo guión durante 7 años. Ataques contra mujeres en parques y, sobre todo, en la red de transporte de Londres. Para moverse sin dejar rastro económico, usaba una tarjeta Oyster del personal de transporte for London, lo que le permitía viajar gratis por toda la capital. Es un detalle que parece menor, pero realmente no lo es, porque es la logística de un depredador que entendió que el anonimato de una ciudad enorme también se puede optimizar. En enero del 2025, Levy ataca a una mujer en el estacionamiento de High Road, en Tottenham. La estrangula hasta que la deja inconsciente, le fractura la clavícula con el peso de su propio cuerpo y la viola. Ella sobrevive. Por ley, su identidad está protegida. Es la testigo que, meses después, se sentará frente a un jurado y contará lo que le hicieron. El detective a cargo de la investigación diría después que su testimonio fue crucial para asegurar que Levy pase probablemente el resto de su vida en prisión. El 17 de marzo del 2025 encuentran el cuerpo de Carmenaza Valencia Trujillo en la escalera de un edificio prácticamente abandonado en el Aylesbury Estate en Walworth, en el suroeste de Londres. Tiene 53 años, es colombiana y la autopsia no logra determinar con certeza la causa de la muerte. Eso, en el lenguaje forense, no significa ausencia de violencia, pero lo que significa en cambio es que el cuerpo no ofrece una respuesta simple y que la investigación tendrá que reconstruir lo que pasó a partir de otras piezas. La fiscalía se lo explicó al jurado con una frase que quedó grabada en las crónicas del juicio. La encontraron muy pronto, en la tarde del 17 de marzo, en un bloque de departamentos en gran parte deshabitado. Así que no contiene muchos residentes ni mucha gente pasando, aparte del ocasional oficial de seguridad que lo patrullaba o que patrullaba esa zona. Es decir, Levy no eligió el lugar por azar, pues lo eligió por la ausencia de testigos. La policía arresta a Levy el 1 de abril del 2025, apenas 2 semanas después, pero Scotland Yard concluye que la evidencia disponible en ese momento no alcanza para acusarlo formalmente y lo liberan bajo investigación. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre un asesino escurridizo y empieza a ser sobre una falla estructural, porque Levy no desaparece, él sigue en la calle. Y entre la muerte de Carmenaza en marzo y a finales de mayo del 2025, ataca a otras 6 mujeres más
en la red de transporte de Londres, mientras dos fuerzas de policías distintas lo tienen bajo la lupa. El 24 de agosto de 2025, un patrullero de policía encuentra el cuerpo de Cheryl Wilkins, de 39 años, detrás de un muro en el mismo estacionamiento de High Road, en Tottenham. 2 meses antes, Levy había atacado a la primera sobreviviente. La coincidencia geográfica no es casualidad, pues es la firma de alguien que vuelve al mismo territorio porque ya sabe que ahí nadie mira. Pero entonces, Levy ya había sido acusado por la Policía de Transporte británica por los delitos sexuales del año anterior. Estaba formalmente bajo cargos y aún así mató de nuevo. El fiscal fue explícito ante el jurado. La posición en que quedó el cuerpo es similar a la del otro asesinato. 2 escenas, 2 víctimas, un mismo patrón de sostenimiento por asfixia con motivación sexual, según sostuvo la fiscalía. La investigación forense encuentra la pieza que cierra el caso, el ADN de Cheryl Wilkins en una chaqueta que pertenecía a Levy. La policía lo describiría más tarde como evidencia forense indiscutible, junto a las huellas de sangre halladas en una tubería cerca de la escalera donde apareció Carmenaza, y coincidencias de ADN suyo directamente vinculadas a la escena. La fiscalía construye un caso que ya no depende de un solo hilo, sino de una red de evidencia física imposible de desarmar. Levy es arrestado en septiembre del 2025 y acusado de asesinato de Cheryl. En noviembre lo acusan también por el asesinato de Carmenza. El caso se traslada a Old Bailey. Antes de seguir con el juicio, quiero detenerme un segundo. Si algo de esta historia te removió, algo que encontraste es pensando en el miedo, en la vulnerabilidad de moverte sola en una ciudad, en la rabia de un sistema que falla 2 veces, quiero recordarte que este tipo de emociones no se procesan solas y, sobre todo, no las debes de minimizar. Llegamos al juicio. Este dura 5 semanas. Levy se declara inocente de ambos asesinatos, de las 2 violaciones, de las lesiones graves y sobre todo del estrangulamiento no letal contra la sobreviviente. Decide no declarar en su propia defensa, pero durante el proceso el jurado ve horas de grabaciones de cámaras de seguridad que la policía tuvo que rastrear una por una para reconstruir sus movimientos en los días previos de cada asesinato. Ve fotografías de las lesiones de Cheryl Wilkins, moretones, rasguños en el estómago y en el antebrazo derecho, que no aparecían en ningún metraje de cámara grabado ese mismo día. Un detalle que la fiscalía usa para argumentar que la violencia ocurrió fuera del alcance de cualquier lente. También se presenta ante el tribunal un documento hallado en su computadora, guardado bajo el nombre Sex, que contenía una dirección de webs con las palabras Search and Gun Raped, vinculada a un sitio pornográfico con la palabra rape en su título. Es importante decir esto con precisión, porque la precisión es lo único que le debemos a la verdad de un juicio, pues el tribunal escuchó que no existe registro de que Levy haya accedido efectivamente a ese sitio desde ninguno de los dispositivos incautados. Pero el documento existía. El acceso, según la evidencia presentada, no pudo confirmarse. Es un dato inquietante, pero no una prueba de consumo, y esta diferencia importa. El 7 de agosto del 2026, o sea, hace poquito, tras 13 horas de deliberación, el jurado declara a Simon Levy culpable de los 2 asesinatos, de 2 cargos de violación de lesiones graves con intención y de estrangulamiento no letal. Culpable de todos los cargos. Es el mismo tribunal donde fue declarado culpable. Hay una pregunta que este caso no permite esquivar, y que la propia Policía Metropolitana de Londres decidió no esquivar tampoco. ¿Cómo es que un hombre bajo investigación activa por delitos sexuales pudo matar 2 veces, mientras estaba en libertad bajo fianza? El MIT, la Policía de Transporte Británica y Fiscalía de la Corona admitieron públicamente que hubo fallas en el manejo del caso. En enero de 2026, el MIT hizo una referencia voluntaria a la Oficina Independiente de la Conducta Policial, que investiga de forma independiente hasta hoy.
Como resultado, la fuerza implementó cambios, entrenamiento renovado sobre cómo los oficiales comparten la inteligencia para identificar riesgo y un sistema automatizado que alerta cuando múltiples fuerzas policiales deberían estar en contacto sobre un mismo sospechoso. Es la parte del caso que rara vez llega a los titulares más llamativos, pero que es tal vez, y quizás, la más importante. El monstruo no operó en la oscuridad total, operó en los huecos de comunicación entre instituciones que deberían haber hablado entre sí, y no lo hicieron a tiempo. Carmenza Valencia Trujillo tenía 53 años y había llegado a Londres desde Colombia. Cheryl Winkins tenía 39. Una tercera mujer sobrevivió y tuvo el coraje de sentarse frente a un jurado a contar lo que le hicieron, sabiendo que su testimonio sería, en palabras del detective que lideró la investigación, decisivo para que Levy pasara el resto de su vida tras las rejas. Ninguna de ellas eligió cruzarse con Simon Levy, pero el sistema que debía protegerlas sí tuvo, y 2 veces, 2 oportunidades para detenerlo antes. Esa es la pregunta que este caso deja abierta, más allá de la sentencia que le han impuesto a este hombre. No solo que llevó a un hombre a construir 7 años de violencia sistemática, sino que llevó a las instituciones que lo tenían enfrente dejarlo ir. Casos como el de Simon Levy no son solo crónicas de violencia, pues son espejos de patrones psicológicos, institucionales y humanos que se repiten. Si este análisis te resultó revelador y sentís que es momento de mirar hacia adentro con una misma profundidad con la que aquí miramos hacia afuera, te invito a conocer Punto de Partida, mi programa individual o grupal de acompañamiento psicológico. Es un espacio para quienes quieren entender sus propios patrones, sus vínculos y sus heridas con una estructura. Toda la información te la dejaré en la descripción. Ahora, lo que sigue no es un diagnóstico clínico de Simon Levy. Ningún profesional de la salud mental lo ha evaluado públicamente, y este análisis no pretende sustituir el proceso, pero sí es una lectura interpretativa, construida sobre marcos psicológicos reconocidos, que buscan ofrecer herramientas de comprensión sobre los patrones de violencia sistemática, evasión institucional y disociación entre la vía pública y la conducta criminal que este caso expone. Los hechos citados corresponden a lo establecido en el juicio. La interpretación psicológica es un ejercicio analítico, pero no una afirmación clínica sobre la mente de esta persona. Lo quiero dejar muy claro. Como siempre sabéis, recurrimos a estos marcos para entender un poco más la estructura de todos los casos que damos en este programa. Si no vamos con el marco número 1, llegaremos con John Bowlby y la teoría del apego. John Bowlby sostenía que los patrones vinculares tempranos moldean la manera en que un adulto se relaciona con la intimidad, con la confianza y sobre todo con el poder. Aquí no conocemos la historia de apego de Levy. No hay una información pública verificada sobre su infancia, pero el patrón conductual documentado en el juicio sí permite una lectura a través de ese marco. 7 años de vínculos con mujeres desconocidas, siempre en contextos de anonimato y tránsito, nunca en relaciones sostenidas. Es la antítesis de lo que Bowlby llamaría una base segura. El vínculo aparece únicamente como escenario de control y no como un espacio de reciprocidad. En el marco número 2 tenemos a Van der Kolk, el autor de El cuerpo lleva la cuenta. Plantea que la violencia repetida y ritualizada suele ser la actuación de un trauma no procesado, desplazado desde la propia historia del agresor hacia el cuerpo de otros. La elección constante de un mismo tipo de escenario, del transporte público, los estacionamientos, edificios deshabitados y de una misma mecánica de sostenimiento por asfixia, sugiere, bajo esta lente, una compulsión de repetición, o sea, un patrón que se ejecuta una y otra vez, porque psicológicamente algo permanece sin resolución. Es una hipótesis interpretativa, no una explicación que atenúe la responsabilidad penal, que el propio juicio y la condena ya establecieron con esta claridad. Si nos vamos en el marco 3, descubriremos a Stephen Porges. Él describe cómo un sistema nervioso alterna entre estados de conexión social, activación de la lucha o huida e inmovilización. Pero en este caso, el dato más revelador desde esta óptica no es la violencia en sí, sino la frialdad logística que la rodeó, o sea, usar una tarjeta
de personal para moverse gratis, elegir lugares sin cámaras funcionando y regresar a casa por las calles secundarias en lugar de la ruta directa la noche de uno de los ataques. Es una conducta que no corresponde a un sistema nervioso desregulado en pánico, sino a uno que opera en un estado de calculación disociativa, o sea, capaz de ejecutar violencia extrema y minutos después caminar sin alterar su rutina externa. Si nos vamos al marco 4, encontramos a Carl Jung y la sombra. Jung llamaba la sombra a todo aquello que una persona reprime y no integra conscientemente, y que tarde o temprano busca expresión. Muchas veces esa expresión viene de forma destructiva, pues en este caso ofrece un ejemplo extremo de esa escisión. Un hombre desempleado, aparentemente ordinario para su entorno inmediato, que sostenía en paralelo una vida de violencia sistemática, invisibilizada durante 7 años. Aquí no hablamos de un vecino que no salía a la casa, hablamos de algo psicológicamente más inquietante, de alguien que circulaba con normalidad además por espacios completamente públicos, mientras su sombra operaba sin que el entorno inmediato lo advirtiera. En el marco número 5 encontramos a Bert Hellinger. Este observaba cómo los sistemas familiares y también institucionales desarrollan dinámicas de negación cuando algo doloroso o disruptivo no se nombra a tiempo. Aplicado aquí más allá del individuo, este marco ilumina algo que el propio caso obliga a mirar. Pues el sistema policial y la judicial británica, compuesta por múltiples fuerzas que no compartieron información a tiempo, replicó a escala institucional el mismo mecanismo de negación que se suele observar en sistemas familiares disfuncionales. La consecuencia no solamente fue humana, también fue estructural, porque aquí hablamos de que 2 mujeres fallecieron en la brecha que dejó esa falta de comunicación entre instituciones. Y si nos vamos al marco número 6, Viktor Frankl sostenía que el ser humano puede sostener el sufrimiento más extremo si logra encontrarle un sentido. Este marco no se aplica aquí al agresor, sino a quienes sobrevivieron y a quienes quedaron atrás. La mujer que testificó, pese a su costo emocional, por lo que implica esto, y las familias de Carmenza Valencia Trujillo y de Cheryl Wilkins, que ahora deberían construir sentido a partir de una pérdida irreparable. El propio investigador a cargo de este caso señaló que la resiliencia incrementable de las familias durante el proceso fue increíble. Frank diría que ese acto de sostenerse, de presentarse ante un tribunal y de nombrar lo ocurrido, en sí mismo es una forma de resistencia frente al sinsentido de la violencia que este hombre ejercía. Leídos en conjunto, este caso no es solamente la historia de un depredador, pero es la historia de una escisión sostenida entre la vida pública y ordinaria y una vida paralela de violencia extrema, operando durante años dentro de huecos que dejaban las instituciones cuando no se comunicaban a tiempo. Aquí hay una pregunta que estos 6 marcos juntos dejan flotando y que no es únicamente psicológica, pero también es colectiva. ¿Cuántas de las señales que un sistema social e institucional necesita tener para detener a alguien así? Sobre todo si ya estaban nombradas. Y está aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cuídense, ámense y respétense incondicionalmente. Recuerden que ustedes están mejor cuando están aquí. Recuerden que es importante que estén aquí. Díganme qué les ha parecido este podcast. Y sobre todo, cuídense mucho. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estén escuchando.